Buenos días, esta es una prueba de audio. Buenos días, esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. ¿Puedo poner por favor el micrófono y el estéreo, por favor? Y ahí estamos. Gracias.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Geraus Kulser. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista Joel Gerardo Rivera Crespo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. El tema que va a presentarnos el día de hoy el doctor Joel es pierde el miedo al hacer carillas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente en esta plataforma, aportando un poco a la odontología nuevamente que tanto nos da todos los días. El tema de hoy es sobre carillas, cómo realizar el procedimiento sin temor a equivocarnos, que es algo a lo cual tenemos miedo, ¿no? De poder realizar este tratamiento con fin completamente estético y poder tener alguna falla, la cual repercuta en la autoestima de nuestro paciente, que será el más afectado o el más beneficiado con la labor que hacemos. Debemos partir con la premisa de que, como lo comenté en un principio, es un tratamiento 100% estético. Esa es la finalidad, ¿no? Y la estética, hablar de estética es algo subjetivo, ¿no? Para cada persona puede ser diferente el concepto de estética. Sin embargo, cabe mencionar que en definitiva es un estimulante para la autoestima del ser humano hoy la estética, ¿no? Y dentro de esto, nosotros que nos dedicamos a la rehabilitación, pues tenemos que pensar qué es el objetivo a lograr todos los tratamientos que hacemos, que sean del mayor agrado de nuestro paciente en cuanto a estética se maneje. Se trabó. Ahí está. Bueno. Como antecedentes tenemos que nombrar que a partir de los años 30, en Hollywood, el doctor Charles Pincus realiza los primeros tratamientos de carillas. Esto era con el objetivo de que los actores en la pantalla se vieran más atractivos, ¿no? Sin embargo, el procedimiento no era nada sencillo, porque se tenían que pegar este tipo de láminas por medio de pegamentos en ese momento que existían, como eran los pegamentos para prostodoncias, ¿no? Un punto importante es que no se necesitaba el desgaste de los dientes. Sin embargo, a partir de los años 80, donde ya se tienen los adhesivos dentinarios, los cuales van a permitir la unión química sobre la superficie de los dientes, las carillas vuelven a retomar un nivel importante debido a que ya pueden ser colocadas de una manera más permanente, ¿no? Hoy en día conocemos diferentes tipos de materiales para realizar carillas. Entre los más conocidos tenemos la porcelana común realizada sobre un modelo refractario con la característica de fragilidad que puede llegar a tener este tipo de carillas. Sin embargo, ya al momento de ser cementadas adquieren una fortaleza importante y dan una estética bastante favorable, ¿no? La porcelana prensada, que hoy es el material número 1 en la realización de carillas quizás en todo el mundo. Sin embargo, el procedimiento de laboratorio, los costos a veces son un poco disparados para muchos de nuestros pacientes, ¿no? Hoy otro medio importante es la porcelana por medio de CAD/CAM, las cuales se fresan como todos conocemos y después se maquillan para darle esa estética. También tenemos las resinas compuestas en técnicas directas, esto es a mano alzada, directo en el consultorio, con lo cual se debe tener mucha destreza y mucha habilidad en cuanto a los tonos que se manejen para poder hacer un trabajo de verdad de calidad. Las resinas compuestas en técnica indirecta, que es
un tratamiento un poco más económico, donde se pueden manejar por medio de un modelo de yeso la conformación de estas carillas por medio de resinas convencionales, ¿sí? Y por último, los cerómeros, resinas con alta cantidad de partículas cerámicas, los cuales nos van a promover un excelente manejo de la estética, de los colores, de la translucidez, y que hoy día es un material excelente para este tipo de tratamiento. Sin embargo, la elección del material debe depender de la condición de cada caso. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a depender de la forma de los dientes, del color, del tamaño, de lo que necesitemos nosotros cambiar para satisfacer las necesidades de nuestro paciente. Entonces, no todos los pacientes serán beneficiados con carillas de porcelana, con carillas de cerómero, con carillas de resina. Hay que analizar cada caso independiente de las necesidades estéticas para determinar qué tipo de material es el que vamos a realizar estas carillas. Como indicaciones, pues bueno, las carillas sirven para problemas de alteraciones de color, de anomalías de la forma, de modificaciones de la forma, para cambiar la textura superficial anormal que puedan tener los dientes, alteraciones de alineamiento dental, siempre y cuando no sea muy grave, cierre de diastemas, fracturas en los tercios incisales y restablecer también guías de oclusión en pacientes que han perdido ciertamente estas o parte de la dimensión vertical. Y como ejemplo aquí tenemos algunas fotografías tomadas de la web, en realidad, solamente para ejemplificar este tipo de padecimiento, ¿no? Donde vemos fracturas del tercio incisal, alteraciones de la forma, ¿no? Dientes cónicos, más fracturas, padecimientos de caries, etc. Como contraindicaciones debemos decir que las carillas no es el mejor tratamiento para dientes que tienen una extensión de destrucción grande, ¿no? Los dientes que están destruidos de manera importante deben de ser recubiertos por una corona, ¿no? Ese es el mejor tratamiento que pueden tener, ¿no? Dientes con endodoncia sabemos que han perdido la vitalidad, que se pueden volver frágiles, y lo mejor también es envolverlos en una corona, ¿no? Esmalte que no pueda tener soporte de dentina es muy importante porque también se vuelve frágil. Sin embargo, el esmalte es lo que nos va a promover la adhesión de las carillas, ¿no? Entonces debe de estar bien soportado por dentina para poder realizar el tratamiento. Y lógicamente pacientes con trauma oclusal no tratado para funciones no es el mejor tratamiento. ¿Qué problemática nos va a traer un tratamiento de carillas? Bueno, lo más común es que se despeguen, ¿no? El descementado de la carilla. Y eso tiene que ver con los materiales que utilizamos. Debemos de ser bastante asertivos en la elección del material que vamos a utilizar para cementar estas. Y más adelante hablaremos un poquito de eso. La fractura de la carilla. La carilla es, como todos bien saben, es una lámina muy delgada y esta puede ser antes del cementado muy frágil, ¿no? Ya sea de porcelana o de resina, tienen fragilidad, ¿no? Problemas de sensibilidad cuando desgastamos de más el diente o no lo tratamos como debe ser, se puede presentar sensibilidad con cementos, con la aplicación no correcta del material cementante también puede provocar cierta sensibilidad. Entonces hay que controlar desde el principio, desde el plan de tratamiento, cómo tratar esta. La translucidez es un punto interesante, ya que la mayoría de los técnicos y la mayoría de las pláticas que vemos sobre carillas, lo más importante que buscan los técnicos es la translucidez, ¿no? Que puedan ser casi transparentes las carillas. Sin embargo, en las cuestiones de alteraciones de color o de manchas por medicamentos,
lo que buscamos con la carilla es enmascarar ese tipo de padecimientos que tienen los dientes. Entonces, hablar de translucidez sí es importante en la cuestión estética por naturalidad, pero no siempre es lo mejor, ¿no? Y por último, el fracaso estético. Nosotros podemos tener una idea de cómo queremos que se vean los dientes de esa persona, de ese paciente. Sin embargo, el paciente puede tener una idea completamente diferente de la que nosotros tenemos de la estética. Entonces hay que sentarnos, platicar muy bien con el paciente, analizar desde el primer momento qué es lo que busca realmente y si nosotros se lo podemos dar, ¿no? Si vamos a trabajar sin estos datos, quizás podamos llegar a un fracaso estético. ¿Qué necesito para realizar un tratamiento de carillas? Bueno, primero tengo que conocer la técnica, tengo que saber cómo se hace una carilla, qué elementos necesito para la realización de esta, si tengo la capacidad clínica, técnica, visual para realizar el procedimiento, ¿no? Lo primero que yo les recomendaría sería tomar unos modelos de estudio, articularlos muy bien, hacer un análisis oclusal y partiendo de eso realizar el encerado de esos dientes como debieran ser estéticamente perfectos, ¿no? Mostrarlo al paciente y que el paciente nos dé su opinión y de ahí partir para realizar el tratamiento, ¿no? Ya que esté aceptado el tratamiento desde el punto de vista, desde el encerado diagnóstico, pues bueno, podemos hacer la preparación de la guía de provisionalización, hablaremos de ella un poquito más adelante, la preparación directa sobre los dientes para la conformación del lecho de la carilla, las tomas de impresión, la provisionalización específicamente y la obtención del modelo maestro, que será donde trabajará el laboratorio para la confección de la carilla en el material que indiquemos. Y por último, su colocación, el cementado y el pulido de estas carillas. Hay que tener en cuenta que las carillas requieren en la mayoría de los gastos un desgaste selectivo de la cara vestibular del diente en la cual queremos trabajar, así como de su tercio incisal y los puntos de contacto para evitar el sobrecontorneo de la restauración. Es algo muy importante, ¿sí? Asegurar que el grosor sea el exacto para evitar su fractura y que en ciertos casos, como pueden ser ligeras alineaciones de los dientes, no será requerido este desgaste. Perdón. Aquí tenemos un ejemplo de carillas de cerámica, de carillas en porcelana, donde vemos la gran translucidez que pueden tener, ¿no? En el caso que presentaremos hoy, nuestra paciente tenía alteraciones de color, ¿no? Entonces decidimos realizar las carillas en otro material, no precisamente en porcelana, ¿no? Vamos a abordar nuestro caso clínico. Para eso tenemos que saber quién es nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente es de sexo femenino, de 32 años de edad. Se presenta a nuestra consulta para la valoración de su rehabilitación, ¿sí? Y hace énfasis en la necesidad estética que ha buscado a través del tiempo y sin embargo no lo ha logrado. Hoy refiere ya no sentirse segura al sonreír por el aspecto que tienen sus dientes, ¿no? Y es algo que merma en la calidad de vida de los pacientes. Esta es nuestra paciente, donde podemos ver claramente las alteraciones de color, las múltiples obturaciones de resina que presenta, ¿sí? Dientes ya muy tratados, que es lo que podemos analizar en nuestro paciente, ¿sí? Tenemos una foto más lateral, donde vemos las alteraciones que presenta. Los dientes completamente envueltos en resinas de varias tonalidades, también debido a la decoloración o coloración de más que puedan tener también las bases de sus dientes. Aquí vemos la toma del otro lado. Una paciente que no tiene una higiene perfecta, sin embargo la coloración de los tejidos no es tan mala, ¿no?
una paciente que tiene que pasar primero por una buena limpieza antes de la realización del tratamiento. Aquí vemos su foto oclusal donde presenta caries, presenta ahí algunas resinas ya con ciertos desgastes, con necesidad de cambio. ¿Sí? Aquí vemos la foto inferior, donde también presenta ya obturaciones ya filtradas, caries, ¿sí? Sarro. Y bueno, nosotros le proponemos realizar lógicamente su limpieza, las carillas en el sector anterior, superior e inferior, perdón, coronas en los molares inferiores, coronas en los molares superiores, una prótesis implantoasistida en el molar que le falta del lado superior derecho. ¿Sí? Ella nos acepta el tratamiento, nos dice que sí, que le parece muy bien todo lo que le proponemos, y pues nos vamos a enfatizar a la realización de lo más importante que ella nos pide en ese momento, que es la parte superior anterior, lógicamente la zona frontal, que es la de mayor estética, ¿no? Para ir entendiendo un poquito el tratamiento de las carillas, tenemos que ir a la literatura y entender el procedimiento, ¿no? Y dentro de la literatura nos dice que el procedimiento se debe de llevar desgastando la cara vestibular de los dientes entre 0.5 y 0.7 milímetros de profundidad, 0.3 milímetros en la zona axial del diente y 1.5 milímetros en el borde incisal de este mismo, ¿no? Pero, el tratamiento, como lo comentaba, fue aceptado por la paciente. Sin embargo, los costos que le dimos para la paciente no es muy favorable, entonces hace que el flujo de trabajo sea de manera diferente a la que nosotros teníamos pensado, ¿no? Entonces nos limitaremos en un principio. La paciente nos pide hacer los 4 incisivos anteriores superiores, ¿no? Yo le propuse hacer los 6, ya que era mejor para la estética hacer de 3 a 3, de canino a canino, en la parte superior de inicial, pero cuestiones monetarias no le permitieron a la paciente realizarlo de esta manera. Entonces hicimos primero los primeros 4 incisivos superiores, ¿sí? Vamos a la preparación. Como comentábamos y ejemplificamos en esta imagen, se tiene que hacer un desgaste de 0.5 milímetros de espesor e incisal de 1.5. La preparación se debe extender hacia el lingual, englobando el punto de contacto proximal, logrando para esto una mayor estética y mejor retención. ¿Sí? Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se tiene que hacer la preparación. Yo en la actualidad no hago este riel, ¿no? Y ahorita lo van a ver. Yo libero un poquito más el punto de contacto para que entre la carilla y entonces tenga un mejor aspecto al final esta carilla, ¿no? Aquí vemos las reducciones básicas que se tienen que hacer: 0.5 en el eje axial, 0.5 interproximal, 0.7 a nivel medio de la cara vestibular del diente y 1.5 en el nivel incisal. Aquí vemos otros ejemplos de cómo se hace la reducción, ¿sí? Y la comparación entre la reducción para una corona funcional y una carilla, ¿no? Este es el primer paso que nosotros hacemos con nuestros pacientes de carilla, ¿no? Marcamos la zona a desgastar. Es una paciente que no tiene necesidad de tener una terminación subgingival, eso es muy importante. Aquí vamos a preparar nuestras carillas. Antes de esto realizamos la limpieza necesaria, por eso todavía se ve un poco desangrado en las zonas interproximales, ¿sí? Pintamos con un plumón las caras de los dientes y después viene quizás lo más importante del procedimiento, que es el desgaste. El desgaste, para saber la profundidad, existen estas fresas, ¿sí? Todas las hemos visto, todas las conocemos, en todos los depósitos las venden. Es una fresa bastante interesante, nos permite tener el corte, darle la profundidad necesaria de
nuestra carilla y tener este tope intermedio que ya nos va a permitir perforar más, ¿no? Y para el término de la preparación, nosotros nos basamos en este kit, el kit de coronas y puentes de la casa Auskulzer. Utilizamos esta fresita, esta otra y esta. Y con eso terminamos nuestra preparación para dar perdón, el espesor necesario de la carilla, ¿sí? Pasamos la primera fresa por las caras de los dientes, donde vemos muy bien el corte, la profundidad, ¿sí? Yo les recomiendo en sus primeros casos que hagan, siempre pinten la cara del diente. Si no lo pintan, no digo que no vayan a determinar bien la profundidad, pero es más evidente cuando nosotros pintamos la cara de los dientes. No pasa absolutamente nada con eso. El término de la preparación, y vemos todas las partes donde la paciente tiene todavía en algunas partes resinas, ¿sí? Esto hay que analizar que no exista caries, si no hay que cambiarlas. Algunos recomiendan también un blanqueamiento antes de las zonas dentales para poder tener un tono más homogéneo, ¿sí? Yo en lo particular no preblanqueo los dientes, pero bueno, se puede hacer, la literatura también lo marca y es válido. ¿Sí? Vean el caso, yo separé por completo los espacios interproximales. Para mí es algo fundamental para que las carillas puedan ser lo más estéticas posibles. Vemos un acercamiento del lateral y el central en la preparación. ¿Sí? El tallado incisal, como tenemos el espacio suficiente para poder conformar las carillas. Una toma más. En esta podemos muy bien ver la terminación que tiene cada carilla. Fundamental, es el soporte de nuestro trabajo y es lo que va a hacer que el trabajo funcione, ¿no? La terminación. Una toma más. Y bueno, terminando la preparación, lo que hay que hacer es tomar una impresión. Esta impresión debe ser fiel, debe ser de calidad, debe ser copiar completamente la preparación que nosotros hicimos, ¿no? Como es una preparación muy tenue, necesitamos un material que sea verdaderamente preciso, que detalle todo eso, ¿no? Como decía, es una parte fundamental en el éxito del tratamiento de carillas. Debe tener la mayor exactitud en la copia de los detalles de la preparación. Perdón. Así también debe ser tomada con un material que sea estable. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la toma no se contraiga ni se expanda. Es algo muy importante. Los materiales que yo considero idóneos para este procedimiento en la actualidad son los silicones por adición, o también llamados vinil polisiloxanos, y los poliéteres, ¿no? Sin embargo, los poliéteres, por lo menos hoy en México, no es un material muy utilizado, por lo menos yo no lo utilizo. Es un poco más costoso, su tiempo de trabajo es más largo, sin embargo es un buen material también, ¿no? Yo para este caso utilicé Variotime, que es el vinil polisiloxano de la casa Kulzer. Es un material bastante confiable, llevo utilizándolo y eso es muy importante. El material que utilicen lo deben de conocer, deben de confiar en él y tener mucho tiempo de utilizarlo para poder tener seguridad y fiabilidad en sus impresiones, ¿no? Hay que seguir siempre las especificaciones del fabricante para lograr el objetivo que buscamos. Es muy importante con estos materiales utilizar el adhesivo adecuado para la cucharilla de impresión, ¿no? Es muy importante. Aquí tenemos nuestra cucharilla que vamos a utilizar, el adhesivo que utilizamos, que en este caso es el universal de la casa Kulzer también. Este adhesivo se coloca sobre toda la cucharilla y hay que dejarlo reposar 2 minutos
Es algo muy importante porque también me ha tocado ver muchas veces que se lo ponen y entonces de inmediato quieren tomar la impresión y el material todavía no tiene las características de adhesión que necesita el material cuando si no reposa esos 2 minutos. En este caso decidí hacer una toma de un solo paso. ¿Qué quiere decir esto? Colocar el material pesado y el ligero en el mismo momento. Y es muy importante en la toma hacer presión constante sobre la cucharilla durante los 4 minutos en los cuales el material está trabajando para ponerse duro, ¿no? Para terminar su fase de endurecimiento. Después del retiro de la cucharilla hay que esperar un mínimo de 45 minutos antes de obtener el positivo de esa impresión y este debe ser realizado con yeso tipo 4. Aquí vemos el material, las masillas, hay una pasta catalizadora, una pasta base, ¿sí? Deben ser colocadas sobre la cucharilla, la misma medida, se mezclan uno a uno, se colocan en la cucharilla, ya que tiene un color homogéneo, y sobre esta se realiza un canal, sobre el canal se inyecta el material fluido, y entonces ya puede ser llevada a la boca del paciente. ¿Sí? Aquí tenemos ya, no estoy haciendo presión porque bueno, el material ya está completamente rígido, entonces ya nada más quité los dedos para la toma de la fotografía, pero es muy importante hacer la presión durante los 4 minutos que termina de actuar el material. Y esto es lo más importante de la impresión, checar, evaluar que los márgenes de nuestra terminación se vean, sean claros, sean precisos. ¿Sí? Nosotros ya de aquí se la enviamos al laboratorio y él hace el vaciado, pero si lo quieren hacer ustedes es muy importante esperar este tiempo mínimo de 45 minutos antes de colocar el yeso. Nuestro siguiente paso sería la confección de los provisionales. Estamos muy acostumbrados a tomar una impresión, mandarse al laboratorio, pedirle los provisionales al laboratorio. El laboratorio nos va a hacer los provisionales a su criterio, y pues nosotros los tendremos que ajustar de una o de otra manera ya al momento de preparar el caso. ¿Sí? Hoy las técnicas de provisionalización han cambiado un poco y más en este sentido de las carillas. ¿Por qué? Porque el paciente desde el momento que nosotros preparamos el diente debe de ir con una idea muy clara en su provisional de qué va a ser el trabajo final. ¿Okay? Nosotros ya se lo mostramos en un principio en el encerado diagnóstico y debemos de ir muy apegados a ese encerado diagnóstico. ¿Sí? Entonces el provisional es un punto fundamental, importante en el éxito de las carillas hoy día. Para provisionalización de este caso realizamos una técnica novedosa, bastante confiable, que desde un principio al paciente le da este resultado en cuanto a forma y textura que van a tener sus carillas, ¿no? Por medio del encerado diagnóstico hacemos una guía de silicón, de un silicón transparente. En este caso utilizamos Memosil 2, es el material, es de la compañía también Kulzer. Este material nos permite realizar directamente el provisional por medio de esta misma guía, haciéndole inyección del material de provisionalización, que en este caso será una resina fluida, fotopolimerizable, y esta se polimerizará a través del mismo silicón. ¿Okay? Con esto tendremos un provisional con un excelente ajuste. No vamos a requerir un cemento para que se quede el provisional en boca. Es de tiempo duradero, pensando en que estas carillas tienen que estar un máximo de 2 semanas en boca, ¿no? No digo que puedan estar 6 meses, ¿no? Pero en el rango en el que trabaja el laboratorio de 8 días a 15 días, las carillas permanecerán muy bien en boca.
y su eliminación del provisional es muy sencillo, con un explorador las retiramos de manera muy fácil, sin dañar ningún tejido, que es también fundamental. Este es el encerado que realizamos. Yo la idea de la estética que tengo muy arraigada es que los dientes se tienen que ver natural. Y esto y me refiero con esto, que tienen que ser acordes a la fisonomía del paciente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver carillas en la televisión, en los artistas, donde de inmediato nos damos cuenta que son carillas, ¿no? Que son dientes falsos, ¿no? Porque generalmente no van con la fisonomía del paciente, se ven muy bruscas, o se ven muy grandes, o de tonos impensables, ¿no? Blancos, muy blancos, ¿no? Todos los pacientes van a querer dientes blancos, pero de nosotros depende que ese blanco sea, pues, más acorde a su fisonomía. Esta es nuestra guía de silicón, hecha con Memosil, ¿sí? Donde podemos darnos cuenta muy bien del desgaste que hicimos, de la forma que tienen los dientes que queremos, ¿no? Esto es fabuloso. Y sobre esta guía vamos a hacer unas perforaciones aquí, donde estoy marcando, para poder inyectar la resina fluida y terminar nuestro provisional. Este material es rígido, tiene una buena rigidez, entonces cuando ustedes lo colocan es una llave completamente, no hay movimiento, no hay flexión, es muy estable. Aquí vemos ya las perforaciones que hicimos para la inyección del material. Y aquí estamos inyectando el material. En este caso utilizamos resina Carisma, resina fluida de la marca Kulzer, en un tono 3, en un tono universal, ¿no? Conocido como tono universal. ¿Por qué? Porque de ahí podemos partir y decirle a nuestro paciente, mira, este es el tono universal. Y de ahí ver si vamos con tonos más arriba o con tonos más abajo, depende de los requerimientos del paciente. Fotopolimerizamos por medio de la misma guía, del mismo silicón. Y tenemos terminadas nuestras carillas. Ya no hay necesidad de quitarlas, ¿ok? Vemos la línea de terminación, bastante estable, ¿sí? Y entonces ya podemos pasar a recortar los bastones de la inyección. Vean, aquí pellizcamos un poquito el tejido. Bueno, son cosas que no deben suceder, pero que pueden suceder. Sin embargo, no nos alterará en la cuestión del tratamiento, ¿sí? Entre menos toquemos el tejido blando, mayor estabilidad en la estética vamos a tener. Y bueno, así se fue nuestra paciente. Ya terminamos el recorte, ajustamos, pulimos y la paciente se va con esa sonrisa. En el caso específico de nuestra paciente, al día siguiente salía de viaje, regresó 2 semanas después, nosotros lógicamente ya teníamos el trabajo, pero bueno, pues, se puede ir tranquila porque sabemos que esto no se va a caer ni a desprender. Es muy importante mencionar que no utilizamos ningún tipo de cemento, otra vez lo vuelvo a mencionar, ni aplicamos adhesivo en el diente para que se fijaran las carillas. La pura guía de silicón y la forma de la preparación nos va a dar la retención de estas. El procedimiento de laboratorio realizamos estas carillas, como lo dijimos en un principio, el material va a ser determinado por el tipo de padecimiento que tengan los dientes. En este caso lo que queríamos era camuflajear todo lo que había debajo,
¿no? Que es color, resinas, etcétera, ¿no? Que ya la paciente no... Necesitamos nosotros un material que nos opaque todo eso, que lo enmascare, ¿no? Para tener un color más homogéneo y lógicamente darle una forma más natural y acorde a la fisonomía del paciente. Y nosotros decidimos realizar estas carillas por medio del sistema Signum de la compañía Pulser. Carillas de cerómero, de una resina con bastante carga cerámica que nos da esa estética casi muy cercana, muy similar a la porcelana. ¿Sí? Este sistema nos permite, como lo mencioné, la obtención de las carillas con características necesarias en cuanto a resistencia, translucidez, color, caracterización, etc. ¿Sí? Importante mencionar que deben de seguirse lógicamente las especificaciones del fabricante en cuanto a la manipulación y la fotopolimerización de este material de Signum. Y este es el kit que se utilizó para la confección de las carillas, ¿no? Signum Ceramis, que contiene todas estas tonalidades, incisivos, bases, márgenes, una resina translúcida, etcétera, ¿no? Esto ya se maneja en el laboratorio lo maneja como si fuera una porcelana, lo va pincelando, le va dando forma hasta obtener el resultado necesario. ¿Sí? Dentro de la familia de Signum tenemos que mencionar que encontramos la línea Ceramis, que es la que utilizamos en esta ocasión, especializada en restauraciones libres de metal, como es nuestro caso, y cuenta con elevada elasticidad que va a garantizar que que las restauraciones sean duraderas. ¿Sí? Esta es la confección de las carillas. Quiero agradecer a mi técnico, Miguel García, que nos ayudó con este caso, donde vean la confección del modelo. Silenciado. Viendo la textura, ¿no? Los incisales, cómo se van marcando. Vean. Cuanto a textura, forma, translucidez, es un material bastante predecible en cuanto a estética, ¿no? A veces pensamos en una resina y pensamos que se va a opacar, que va a cambiar de color, que se puede manchar. En el caso de Signum, con el paso de los años, sí puede tender a opacarse un poco, pero durante el mantenimiento que hagan de revisiones a sus pacientes cada 6 o cada 3 meses, hay diferentes sistemas de pulimento para que esto siga funcionando de manera adecuada. Vemos otra toma con una luz más cercana, ¿sí? Para evaluar la textura de las carillas, ¿sí? Con menos luz para ver la translucidez, ¿sí? Y cómo el color va mimetizando dependiendo la luz que se tenga. Una más. Bueno. Lo final, y no menos importante, es el cementado y el pulido de las restauraciones, ¿no? Y quizás es donde a veces tenemos los mayores errores, creo yo, ¿no? Esta es nuestra paciente el día que regresó a la colocación de sus carillas. Como vemos, ya presentaba algunos pigmentos en sus provisionales, es algo común, ¿sí?
Esto es muy fácil eliminarlo, se pone un explorador en esta parte y se jala la carilla y se desprende. Recuerden que no tiene ningún tipo de adhesivo. Vean cómo se ven ya los dientes perfectamente limpios, ¿no? La preparación se ve muy bien. Pues ahora viene el procedimiento del cementado, ¿no? Aquí tenemos la comparación de las carillas provisionales y de las carillas terminadas, las que se va a llevar el paciente. ¿Sí? Y del tono que fuimos de un A3 y acabamos en un B2. Ese fue el tono que decidimos para nuestra paciente. La técnica que se utilizó para el cementado de estas carillas es basada en el principio de la máxima adhesión al diente. Esto es muy importante. Las carillas es un tratamiento de adhesión y es fundamental respetar la mayor parte de esmalte que se pueda para que se pueda dar esta adhesión y podamos garantizar nuestro trabajo por muchos años, ¿no? La máxima adhesión al diente está en el acondicionamiento del esmalte, como se lo dije. Por eso la importancia en la preparación y la profundidad para lograr tener esmalte suficiente de donde adherir esta restauración y así poder confiar en la durabilidad y fortaleza de esa misma restauración, ¿no? El cementado se debe de hacer carilla por carilla, una a una, y se debe de aislar los dientes continuos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, en este caso no utilizamos un aislado con dique de hule, debido a la posible activación en la colocación del dique de hule de la inflamación gingival, y la paciente no es muy diestra con su cepillo, ¿no? Entonces es difícil saber si lo podrá controlar más adelante con su higiene o no. Entonces por eso decidimos no colocar dique de hule. Hay que también tomar en cuenta de que no hicimos una terminación infragingival, y esto nos permite no invadir la encía para nada, ¿no? En ninguna parte del tratamiento. El aislamiento que nosotros proponemos es por medio de cinta teflón. Esta nos va a permitir que no queden excesos de material y va a evitar la adhesión de las carillas una con otra al momento de estarla cementando. Aquí vemos cómo aislamos, ¿no? Cómo colocamos la cinta se pega muy bien a los dientes, la podemos estirar, puede que queda muy delgada, ¿sí? Nos permite probar nuestras carillas, evaluar que esté soportada sobre la terminación que nosotros hicimos, que encaje perfectamente, ¿sí? Y entonces ya con esto podemos acondicionar nuestro diente para su cementado, ¿sí? En el caso del acondicionamiento, realizamos un grabado total con grabador del 35% durante 15 segundos sobre la superficie del diente. Lo lavamos por 20 segundos a chorro de agua, eliminamos el exceso de agua y no desecamos la superficie. Es un punto muy importante. En la desecación de la superficie podemos provocar sensibilidad del diente, ¿no? El acondicionamiento de la superficie ya grabada lo realizamos por medio de un adhesivo de un solo paso, adhesivos de quinta generación, son los que me siguen gustando más, ¿no? No utilizamos adhesivos autograbables, ¿no? Para este procedimiento no creo todavía mucho en ellos, entonces seguimos utilizando de quinta generación, pero lo aplicamos con una microbrocha y raspamos con el adhesivo y la microbrocha, muchas gracias, la superficie de nuestro diente por un lapso de 30 segundos, ¿sí? Eso es muy importante. El adhesivo debe de entrar completamente en los túbulos dentinarios, a acondicionar el colágeno del esmalte para poder evitar la sensibilidad y que tengamos una buena adhesión. Es algo importante, ¿no? Ya después del tallado hay que eliminar el exceso de adhesivo y volatilizar el agente que tiene este adhesivo, ¿no? Que generalmente es acetona o alcohol,
Entonces lo ponemos a chorro de aire por 5 segundos. Este aire debe ser libre de aceite, lógicamente. Al mismo tiempo vamos a eliminar los excedentes con este aire, ¿no? Después hay que polimerizar esta capa de adhesivo por 20 segundos. Y para este caso utilizamos un adhesivo que me gusta mucho, que se llama Tubond, de la casa Kulzer también. Aquí vemos el grabado total de la superficie, con el aislado que ya propusimos con cinta teflón. Vean cómo queda, es nuestra comprobación que trabajamos exclusivamente con esmalte, ¿no? Y con las zonas donde había resina. Esto no está desecado, solamente eliminamos el exceso de agua. Y bueno, como la paciente tiene un separador y la boca abierta, pues el mismo aire que circula va a desecar un poco la zona, pero en la profundidad existe cierta humedad, que es lo que nos va a permitir que la adhesión se dé por medio del bond que vamos a colocar. Aquí estamos tallando la superficie con la microbrocha y el adhesivo. Aquí está el diente ya humectado, ya polimerizado con el adhesivo, ¿sí? Por último tendremos que hablar del cemento, ¿no? El cemento que nosotros utilizamos generalmente es un cemento dual, un cemento resinoso de automezcla, ¿sí? Que tiene un color neutro. Hay infinidad de sistemas de cementación para carillas, ¿no? Donde pueden mezclar los colores y infinidad de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho este, es muy simple, muy fácil de manejar. El color es neutro, o sea, el color se va a adaptar al tono de la carilla que tengan. Tiene como particularidad, y esto es importante mencionar, que es un cemento, es una resina que no necesita de adhesivos ni de grabador, ¿no? También es autograbable. Sin embargo, y esto es a título propio, en mi experiencia clínica, el resultado con las carillas es infinitamente mayor si ustedes realizan el tratamiento normal como debe ser, ¿no? El grabado del esmalte, la colocación de su bond, el acondicionamiento también de la carilla con el adhesivo de la misma manera que el diente, y después la colocación de este cemento. ¿Sí? Como les comentaba, la carilla debe también ser acondicionada con el adhesivo de 5ª generación, de la misma manera que el diente. Colocar el cemento en una capa tenue sobre la carilla, o sea, no rebosarlo de cemento. Colocarla en la posición, acomodarla. Se hace una prepolimerización de 3 segundos para eliminar los excedentes, ¿sí? Y entonces se termina ya la polimerización, que puede ir de 20 a 40 segundos, depende el tamaño de la carilla, el grosor, etcétera, ¿sí? Aquí vemos ya la carilla por la parte posterior y acondicionada con el adhesivo. Y este es el cemento que utilizamos, hay SEM de la casa Kulzer también, con su cánula automezcla, muy fácil de llevar. Lógicamente hay que usar una cánula para cada carilla, pero bueno, lo vale trabajar así. La prepolimerización, y vean cómo es muy fácil retirar el excedente de cemento de la carilla sin dañar absolutamente ningún tejido ni la misma carilla, y después se termina la polimerización, ¿sí? Este es nuestro caso ya con las 4 carillas colocadas. Esto es inmediato a la colocación, ¿sí? Inmediato. Fuimos pasando el hilo para tener la seguridad de que no había quedado ningún resto de cemento. Bueno, aquí le pegamos un poquito a la encía y sangró un poco, pero bueno, este es el resultado final al momento de la cementación. Nos falta todavía el pulido, ¿sí? El recorte y el pulido de los excesos,
que no hubo muchos, como pueden ver, solamente aquí un poquito, por acá un poquito, y la parte posterior, ¿sí? Aquí con otro tipo de luz para poder ver muy bien la translucidez del material. Vean cómo a diferencia de sus dientes, pues sí es un tono más blanco, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, siempre tender hacia lo blanco, cuando hablamos de tonos en los dientes, todos sabemos que es ir hacia lo gris, hacia lo azuloso. Eso es lo que muchas veces no comprende el paciente, pero así es, ¿no? Nuestro sistema de pulido, nosotros utilizamos iPol de la casa Kulzer, que tiene estas 5 formas en cuanto al material rígido de pulido. Estas 3 fresas, 2 de grano muy delgado y una de grano medio, y este cepillo que es excelente para sacar el brillo de la restauración. Y aquí vemos, aquí me pasé un poquito con el cepillo a la hora de pulirlas, pero bueno, ya recortada, ya solo falta que el paciente tenga un excelente cepillado para que esto vaya bien por la vida, ¿no? La foto que casi nunca enseñamos o que no nos gusta mucho enseñar es la parte posterior de las carillas, ¿no? Donde vemos la realidad, ¿no? Cómo son los dientes naturales del paciente y bueno, dónde está la terminación de nuestra carilla. Y bueno, esta es la foto que vale, la que vale más, cuando el paciente sonríe, no sonríe, se ve en el espejo, perdón, y nos deja la satisfacción de haber realizado el trabajo de manera adecuada y que se va contento con nuestro trabajo el paciente, ¿no? Posiblemente en otra plática les presente ya el caso terminado con todas sus carillas, ¿no? Aquí nos faltan los caninos superiores, en la parte inferior también carillas de 6 a 6 y lógicamente sus coronas en los molares y será un caso terminado. Si el esposo sigue aportando para nuestro tratamiento, ¿no? Aquí vemos un acercamiento de cómo queda, es muy importante, vean la forma de los dientes, dónde queda el cenit de sus dientes, cómo va acorde con su sonrisa. Bueno, eso nos da la satisfacción de que no estuvo tan mal nuestro trabajo, ¿no? Por mi parte es todo, espero los haya ayudado un poco para su práctica de todos los días, que hayan perdido el miedo por hacer carillas, ya vieron que no es una cuestión tan difícil. Tengan siempre la comunicación con su técnico dental. Es muy importante, utilicen siempre los materiales de una manera adecuada, sea de la marca que decidan utilizar. Y bueno, les dejo aquí mis datos para cualquier duda o comentario, y los datos de mi técnico si también necesitan alguna asesoría técnica referente a este tratamiento, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Sonido reactivado. Muchísimas gracias, doctor Joel Gerardo Rivera. Agradecemos su interesante conferencia. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y regresamos con usted.
Les recordamos, queridos idontonautas, que sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y el doctor Rivera en unos minutos nos hará favor de responderlas. Muchísimas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento vamos a cerrarlo para dar paso a la sesión de preguntas. Doctor Joel, dejo a los idontonautas con usted. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Tenemos aquí ya varias. Vamos a empezar por la primera de María Ros López, que me pregunta el nombre de material para hacer los provisionales y si hay otros materiales parecidos. El que yo utilizo se llama Memosil 2, este es el silicón transparente, es de la casa Kulzer, y la resina que utilizo es Carisma Flow. Con eso es con lo que hago los provisionales. Los pulo con el mismo sistema IPOL y es lo que le puedo comentar. Otras casas comerciales que manejen algo similar, creo que por ahí Ivoclar tenía también un silicón transparente, pero no sé si esté disponible en México. Tendría que analizar eso. Y cualquier resina fluida puede utilizar de la marca que más le guste. Es lo que le puedo responder. La pregunta número 2 de Miguel Ángel Zamora, que me dice, ¿el provisional se puede hacer en acrílico? Es decir, rebasar la llave de silicona con acrílico. Sí se puede, sin embargo, va a tener que retirar el provisional para recortarlo y ajustarlo. Y aquí en ese momento va a necesitar colocarle algún cemento, y en la colocación del cemento va a tener ahí inflamación gingival. Es lo que me ha pasado a mí cuando yo coloco provisionales de acrílico. Yo le recomendaría que lo hiciera de esta manera con resina, que probara de esta manera. Hay resinas muy económicas, resinas fluidas muy económicas, y que creo que en el costo del tratamiento no afecta en demasía colocar resina en lugar de acrílico. La pregunta número 3 de la doctora Guadalupe López. Coloca adhesivo sobre la preparación antes de hacer... no la veo completa. ¿Hay manera de verla completa? Aquí está. Antes de hacer la inyección de la resina, no se coloca ningún adhesivo. No se preocupe por eso, no va a haber sensibilidad si está trabajando exclusivamente en esmalte. Es muy importante, sí, claro, hacerle énfasis al paciente que 48 horas después de realizado el tallado y la colocación del provisional, no pueden comer cosas ni muy calientes ni muy frías, y de igual manera, al colocar las carillas definitivas, 48 horas no pueden comer cosas ni muy calientes ni muy frías. Eso es para estabilizar la resina, es el tiempo que tarda en estabilizarse la resina. Por problema de sensibilidad no tenga ningún pendiente, no va a dar sensibilidad y no se van a despegar las carillas. No va a pasar nada con eso. El doctor Miguel Ángel Zamora también nos pregunta, ¿a la carilla le da algún tratamiento de cementar? Sí, se acondiciona con el mismo adhesivo de quinta generación, en la misma técnica que se hiciera con el diente. Hay que rasparla por 30 segundos, adelgazar el adhesivo, eliminar su vehículo y fotopolimerizarla por 20 segundos. Ese es el tratamiento que le doy. Doctor Héctor Morelos, le agradezco su comentario. En pacientes que tratamos por bruxismo y atrición es conveniente... perdón, no se ve completa. Es conveniente
No se abre completa su pregunta. Sí. Aquí está ya. ¿Es conveniente la colocación de carillas posterior a la rehabilitación de los dientes posteriores si lo hacemos antes de la rehabilitación? Muy buena pregunta. En pacientes que tienen un hábito, un problema parafuncional, es muy importante que se rehabilite ese problema parafuncional primero. Lógicamente, en el caso del bruxismo hay que darle otra vez su dimensión vertical, ya sea por medio de coronas o como ustedes quieran en la parte posterior. Tiene que ser algo fijo, algo que ya no permita que se pierda esa dimensión vertical. Entonces ya tratado el padecimiento y con el uso de una guarda posterior al final de la rehabilitación, no va a tener ningún problema, ¿no? Se pueden hacer carillas sin ningún problema. Esta técnica, doctor Marielo López, ¿esta técnica se puede utilizar con carillas de IMAX? ¿Se usan opacadores? Sí, se puede utilizar carillas de IMAX sin problema. En cualquier caso, no le da problema. En este caso en particular, nosotros decidimos utilizar Signum, también por costos, y el resultado creo que es bastante favorable, pero sí puede utilizar carillas de IMAX. Paciente con mucha sensibilidad en dientes anteriores, además de pigmentaciones, se le puede indicar tratamiento con carillas. Primero hay que tratar la sensibilidad, hay que ver el origen de esa sensibilidad, si son cuellos descubiertos, si es enfermedad periodontal, si es atrición, si hay algún problema en el esmalte. Bueno, hay muchísimas consecuencias por las cuales hay sensibilidad. Yo le recomendaría primero evaluar el origen de la sensibilidad, tratar el origen de esa sensibilidad y entonces ya después puede ir al tratamiento de las carillas. Esa sería mi recomendación. Doctora Patricia Cantor. Y me pregunta. Sí. Esther Lima. ¿Qué marca de lámpara de fotopolimerización recomiendo yo? Yo utilizo la de Coulser, la lámpara de fotopolimerización de Coulser. Coulser tiene ahorita en el mercado dos, cualquiera de las dos son fabulosas. Lo importante de una lámpara de fotopolimerización es verificar que está en el rango de polimerización, ¿no? Que puede ir desde los 450 nanómetros hasta los 1200. Si su lámpara de fotopolimerizado cumple con este rango, la puede utilizar con mucha seguridad, ¿no? Esa es la realidad. Existen probadores, consúltelo con cualquier depósito dental, probadores de nanómetros para saber la intensidad que está dando su lámpara y en qué momento sería bueno reemplazarla. En el caso de la conformación de las carillas, en el sistema Signum, sí es muy importante que las carillas sean realizadas en el horno de fotopolimerización que tiene la compañía para esto, ¿no? Existen muchos tipos de hornos genéricos que avalan fotopolimerizar de una manera aceptable este tipo de material. Sin embargo, no es así. Sí puede quedar duro, pero las partículas no pueden estar completamente unidas y entonces puede tener un fracaso posteriormente. Pero en el caso de la fotopolimerización normal del consultorio, entra en esos rangos que le comenté. Espero haya contestado su pregunta. Gracias. Me hace otra pregunta, ¿qué recomendaciones le damos al paciente luego de colocar sus provisionales? Lógicamente, tratar de que no muerda directamente con ellos, es una recomendación común que hacemos a todos nuestros pacientes. Su cepillado convencional, ¿sí? No fumar, no tomar alcohol, y lo que comentaba de las 48 horas posterior a la colocación, no tomar cosas ni muy frías ni muy calientes. Esa es la recomendación que les damos. Y después del cementado de sus carillas, exclusivamente nada más 48 horas sin cosas muy frías ni muy calientes, y a partir de ahí puede hacer su vida completamente normal,
¿no? Y su revisión, todos los pacientes de rehabilitación, que es lo que nosotros hacemos en el consultorio, los citamos cada 3 meses. O sea, sus citas ya no son semestrales o cada vez que quiere el paciente. Es un paciente que se tiene que casar con nosotros cada 3 meses. Esa es la recomendación que yo le daría, que le diera a todos sus pacientes. Véalos cada 3 meses. Entre más pronto los vea y su paciente entienda eso, menores problemáticas va a tener con el tratamiento que nosotros hicimos. El doctor Osvaldo Cruz, le agradezco su comentario. Luis Muñoz Becerra, en provisionales se puede colocar un filling TEM y cuánto tiempo se puede... Ay, no se ve completa su pregunta. Ahí. En provisionales se puede colocar en filling TEM y cuántos Okay. Bueno, ahí ya me escucho. Perfecto. Bueno, me quedé desde España. Gracias por vernos desde España. ¿Qué tiempo de vida le podemos dar a estas carillas? Nosotros aquí en México tenemos que garantizar nuestro trabajo, cualquier trabajo que hagamos, un mínimo de 5 años. Y lo cumple. O sea, el material cumple con ese requisito bastante bien. ¿Cada cuánto tiempo podemos pulirlas? Podemos pulirlas cada 3 meses y su paciente va cada 3 meses, cada 6 meses. Yo le recomiendo que siempre que vea a su paciente no pasa absolutamente nada. Y es bueno para el mantenimiento de esto. Voy más abajo. Doctor Luis Muñoz, en resinas de carilla se puede colocar con la marca Prime. ¿Sí? ¿Problema?
marca. Por vernos. Guía Coulser. La cementación dental en mi fío todavía mucho, no los utilizo, yo con generación resultado y más específico, más usado, autograbables en molares para obturaciones convencionales, pero sin embargo en la cuestión de las carillas sigo haciendo el uso de los de quinta generación. Esto es lo que mejor resultados me ha dado. ¿Qué marca de adhesivo uso y recomiendo? Me pregunta el doctor Ocampo. Bond de la casa Coulser, ese es el que utilizo. Esther Lima, ¿cuántos milímetros se hace de recorte en las preparaciones? Les comentaba que se hace en la parte axial del diente .05, en la parte central de la cara vestibular hasta .7 y la parte incisal 1.5. Eso es lo recomendable. ¿Cuánto me extiendo por lengua? Me extiendo en la zona incisal. Contreras, ¿qué marca de...? Yo le recomiendo utilizar lo que le comenté de la casa Coulser, es lo que más he manejado y donde más experiencia tengo. Sin embargo, sí puedo usar Visacryl, puedo utilizar los que esté acostumbrado. También tengo referencia de que es un buen material. Doctora Carmina Barca, ¿puede escuchar nuestra conferencia próximamente en YouTube? Quizás en unas 2 semanas, ¿sí? En unos 15 días ya estará en la plataforma de YouTube. Sin embargo, si nos manda su correo, posiblemente se la podamos hacer llegar antes. Gracias por escucharnos. Bueno, agradezco a todos sus preguntas y su tiempo. Ay, perdóneme. La número 15. Niños, ahorita. Sí se puede colocar Prende sin problema. Sin ningún... Su resina de laboratorio, las hiciera con su resina y le va a dar buen resultado también. Nada más que para sacarle brillo le va a costar un poco de trabajo, pero también quedan bien. Sería todo. Bueno, les agradezco a todos que nos hayan dado oportunidad de escucharnos. Espero en otro momento estar con todos ustedes presentes y para platicar un poco más de lo que hacemos diariamente. Es un placer y muy buen día. Muchísimas gracias, doctor Joel Gerardo Rivera Crespo, por su interesante conferencia. Muchas gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Geraus Coulser por esta interesante conferencia. Queridos y queridas idontonautas, fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.
Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo que tenemos por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, deseándoles un excelente día y unas felices fiestas. Hasta pronto.